Bienvenidos, buenos días, ¿cómo amanecieron? Me da mucho gusto que hayan amanecido bien. Les voy a pedir por favor que se pongan de pie y si gustan abrir sus Biblias. En el capítulo 6 de Eclesiastés estamos predicando para las personas que nos visitan. Predicamos libros completos de la Biblia, ¿por qué? Porque están en orden desde que empiezan hasta que terminan. Y estamos predicando el libro de Eclesiastés desde su principio hasta que termine, así es que lo hacemos con el propósito de predicar todo el consejo de Dios en lo que el Señor nos permite. Dice el capítulo 6, versículo 9, se me ha hecho una parte muy sencilla, espero que sea sencillo para ustedes y que yo pueda comunicar correctamente lo que el Espíritu de Dios quiere que sepamos. Dice el versículo 9 del capítulo 6, mejor es lo que ven los ojos que lo que el alma desea. También esto es vanidad y correr tras el viento. A lo que existe ya se le ha dado nombre, ya se sabe lo que es un hombre. No puede luchar con el que es más fuerte que él. Cuando hay muchas palabras, aumenta la vanidad. ¿Cuál es entonces la ventaja para el hombre? Porque ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida? En los contados días de su vana vida, los pasará como una sombra. Pues, ¿quién hará saber al hombre lo que sucederá después de él bajo el sol? Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, gracias porque eres tan bueno y a través de ella nos comunicas lo que tú quieres que sepamos para vivir la vida de la manera correcta. Te pedimos todos juntos en el nombre de Jesús que nos abras el entendimiento, los oídos y sobre todo que tengamos un corazón que esté deseoso de ser ministrado por tu palabra. Ayúdame y ayúdanos a todos, Padre, a recibirla para que en su debido momento dé fruto, como tú quieres que lo haga. Pues lo pedimos para tu gloria, Señor Jesucristo, y en tu precioso nombre lo hacemos. Amén. Pueden tomar ustedes asiento. Una de las cosas más impresionantes de la palabra de Dios para todos los que la leen es el hecho de que en ella Dios ha revelado quién es Él. Y lo glorioso de habernos revelado quién es Él, nos lo ha hecho saber por medio de palabras, la palabra de Dios. Ahí venimos nosotros a conocer quién es este Dios al que adoramos, a este incomprensible Dios que vamos a necesitar una eternidad para conocer. Y en este libro, el Espíritu de Dios nos permite a través de varios hombres escuchar, leer lo que pensaron, siendo estos más de 40 autores que tiene la Biblia, a través de estos hombres comunicarnos lo que debemos de saber de acuerdo a lo que Dios quiere que sepamos para que vivamos correctamente. Porque muchas de las cosas que nosotros aprendemos durante la vida, aun cuando en un momento dado parecen ser verdades, pues muchas de ellas son mentiras, enseñanzas de la carne, doctrinas de demonios, como dice Timoteo. Y luego lo que sucede es que a la hora de que creemos tanta tontería que nos decimos a nosotros mismos o que alguien nos dice, luego empezamos a sufrir las consecuencias de las mentiras que creemos. Pero Dios en su misericordia, por ejemplo en el caso de Salomón, lo llena de sabiduría divina del cielo. Se la da, como dice la palabra, como a ningún otro hombre se la había dado. Y le da riqueza como ningún otro hombre la hubo tenido en su debido momento. Y este hombre, a quien Dios escogió, aún teniéndolo todo, se pone a hablarnos, inspirado por el Espíritu de Dios, acerca de cuáles son algunas de las razones por las cuales nosotros sufrimos, por las cuales nosotros
padecemos. Y Él quiere traer a nuestra vida el día de hoy, en estos versículos, su verdad. La verdad de Dios nos ha sido dada por medio de la persona de Jesucristo y de la palabra de Dios, por supuesto, para que todas las mentiras que nosotros hemos creído las vayamos quitando. Todas, las vamos quitando. Y luego si vamos creyendo lo que está escrito y lo vamos obedeciendo, entonces vamos a empezar a vivir diferente. De hecho, me subí el día de hoy para promover el libro de Miguel Núñez. Me llamó la atención porque no lo he leído aún. Okay. ¿Creer la Biblia o vives la Biblia? Y hay una diferencia, ahí lo tenemos en la librería, hay una diferencia sumamente trascendental porque yo estoy convencido de esto, que hay muchos cristianos que sabemos la Biblia, tenemos versículos, pero que no los obedecemos. Veo las vidas de mucha gente muy dañada, vidas muy dañadas, muy frustrantes, y son cristianos. Y digo yo, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Lo escogen, no les interesa mucho vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, el día de hoy, esta sección, yo espero que te traiga una claridad en cuanto a cosas que a lo mejor el día de hoy te han estado atormentando, te digo, tal vez frustrando. Y lo pone de tal manera que yo digo, qué cosa tan hermosa que el Espíritu Santo de Dios nos lo diga de una manera tan clara. Este es un capítulo, el capítulo 6, donde el Espíritu de Dios nos ha hablado acerca del problema del creer que tener en abundancia es lo que nos va a resolver el problema de la vida. O cuando tengamos esto o aquello, entonces seremos felices. Y Salomón, inspirado por el Espíritu de Dios, dice, yo ya lo tuve todo, y no es cierto. Dinero, mujeres, placer, fama, poder, yo lo he tenido todo, dice. Y es como querer agarrar humo. Así es la vida sin Dios. Lo que hace Salomón es, nos presenta la vida desde el punto de vista sin Dios. Y por eso les digo a estos cristianos, porque ahorita lo que vamos a ver es cómo nos topamos con estas realidades siendo cristianos y no nos damos cuenta. El problema, como lo plantea Salomón, no es la falta de cosas lo que arruina la vida del hombre. Lo que arruina la vida del hombre es la incapacidad de disfrutar lo que tiene. Es un problema del corazón, no es una cuestión externa, no es escasez. Lo que a nosotros nos afecta es nuestra insaciabilidad. Habíamos leído al principio de Eclesiastés en el capítulo 1, donde dice, el ojo no se sacia de ver y el oído de oír. O sea, vamos viendo, oyendo y oyendo, y lógicamente no nos llenamos. No llega un momento que dices tú, ¿sabes qué? Ya oí, bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? Ya oí demasiado, ya no quiero oír por 3 días cosas. Es imposible que nosotros podamos detener lo que entra en nuestros oídos, el ruido que existe. Entonces mi propósito el día de hoy es que mostrar que la vida, y esto lo puse aquí, está en amarillo en mis notas, sin Dios, produce insatisfacción constante, pero que la verdadera sabiduría consiste en aprender a vivir humildemente, con contentamiento, bajo la soberanía de Dios. ¿Sabes? Dirás tú, bueno, ¿y cómo le hago para vivir humildemente? Bueno, pues lo primero que tienes que reconocer es que tú no eres digno absolutamente de nada. El aire que respiras, no eres digno de respirarlo. Es de Dios. Todo es de Dios. Tú lo que haces, lo que entiendes, lo que produces, lo haces, lo entiendes, lo produces por la soberana gracia de Dios en tu vida. Él te ha dado la capacidad de hacer todo lo que haces. No tienes un centavo si Dios no te lo hubiera permitido tenerlo.
Mientras no entiendas ese tipo de cosas, lo que va a pasar entonces vas a atribuirte a ti poderes que no te corresponden. Entonces, mi primer punto el día de hoy es hablar acerca de la ilusión del deseo interminable. Dice, mejor es lo que ven los ojos que lo que desea el alma. Dice, esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Así dice en la Reina Valera del 60, aflicción de espíritu. Aquí en la Nueva Biblia de las Américas, que es la que nosotros manejamos, dice también esto es vanidad y correr tras el viento, que lógicamente correr tras el viento puede crear en ti una aflicción de espíritu. Es querer, como cuando le amarran una zanahoria a un conejo, digo, en las caricaturas, y el conejo corre y corre y corre, corre para querer comerse la zanahoria, pero no la puede alcanzar. Entonces, es una aflicción de espíritu el que nosotros en un momento dado tengamos algo enfrente de nosotros, lo podamos disfrutar, pero que nuestra alma, nuestros ojos se vayan hacia otra parte deseando algo que no tienen. Este deseo del alma es como un anhelo inquieto que traemos en el corazón. Tenemos nosotros, por la gracia de Dios, el privilegio de tener muchas cosas, muchas cosas, y las podemos tener. Y sin embargo nuestra alma se va en pos de otras. Ya tienes esto, no estás satisfecho, te vas por esto. Es como cuando el hombre que está casado tiene a su esposa, un regalo dado por Dios, y está pensando en otra. No disfruta la que tiene, no la aprecia, no la admira, no la bendice, no la aprecia en ninguna manera, porque está pensando que otra mujer va a traer a su vida lo que su esposa no le da. Cuando la esposa que tiene ha sido un regalo dado por Dios y el hombre en su deseo vano de andar queriendo tener algo que no tiene, se hace ideas estúpidas pensando que esto sí le va a traer satisfacción. Y se acaban familias, se arruinan vidas, hijos, etcétera, etcétera, porque no hay un contentamiento con la gracia y la misericordia, la sabiduría perfecta de Dios para que disfrutes lo que tienes, lo que tenemos, sea mucho o sea poco. ¿Okay? Ahí hay un elemento muy importante en cuestiones de nuestra gratitud a Dios. Por eso el título, el propósito es que nosotros aprendamos a vivir con un contentamiento. Un contentamiento porque al no tenerlo, va a haber precisamente lo que estamos aquí viendo, una insatisfacción, una aflicción en el espíritu, y esto no es nada más y nada menos que el hecho de que nosotros no hemos aprendido a ver la gracia y la sabiduría de Dios, que lo que nos ha dado Dios es lo que es bueno para nosotros. Es como los hijos, ¿no? Los hijos en algún momento dado, cuando están chiquillos, pueden pedir cosas y los papás sabemos exactamente qué darles y qué no darles. Nosotros sabemos, a menos de que seamos unos fatos, unos insolentes y que les demos cosas inapropiadas. Pero nosotros sabemos lo que es bueno, lo que pueden manejar, lo que pueden ellos administrar. De la misma manera, a ti y a mí el Espíritu Santo de Dios nos ha dado aquello que nosotros podemos administrar. Aquellas cosas que son lo suficientemente buenas y necesarias para nuestra vida. Si en algún momento dado, que lógicamente puede ser algo muy posible, que tú estés muy frustrado con el estado financiero en tu vida y quieres más y más y más, pero no sabes cómo manejar tus finanzas, vas a acabar muy frustrado y en ocasiones hasta molesto con Dios. Puesto que has leído la parte donde dice que reconozcas al Señor en todos sus caminos, que lo honres con todos sus bienes y Él va a llenar tus graneros. O sea, Dios es fiel. Pero hay muchos elementos que tienen que traerse a la ecuación para que luego nosotros podamos ser los recipientes de más por parte de Dios. Porque Él nos dice claramente, si lo que yo te estoy dando, esto y en esto poco, tú no sabes ser buen administrador, no te voy a dar más. Porque el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Entonces el Espíritu Santo de Dios aquí nos habla acerca de cómo lo que tenemos,
lo que ven tus ojos. Mejor es lo que ven tus ojos que lo que desea tu alma. Esta es una parte de la palabra de Dios que nos ayuda, nos debe de ayudar a descansar en su bondad, a descansar en su gracia, a no estar preocupados por lo que tú y yo no tenemos. Y déjenme les digo esto, inclusive siendo cosas buenas. Por ejemplo, algo que mortifica mucho a la gente es la salvación de sus hijos. Y viven atormentados porque alguno de ellos o no se ha convertido, o el esposo o la esposa, y estamos con un tormento porque no se han entregado a Cristo y te los ven sufrir, etcétera, etcétera. Sin embargo, el Espíritu de Dios a cada persona nos da instrucciones en cuanto a cómo es que debemos de vivir. Por ejemplo, le dice a las mujeres, dice mujeres, allí en Pedro les dice que con sus buenas obras ganen a sus maridos incrédulos. O sea, dándoles a entender a las mujeres que no tienen que hacer uso de tantas palabras, lo que tienen que hacer es el uso de una buena conducta decorosa, que honre a Dios y que le dé testimonio al marido. Y en ocasiones no nos percatamos de que esto que nosotros ya tenemos aquí, dado por Dios, ya nos dice qué es lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. No, Señor, es que yo lo que quiero es que tú hagas esto, que hagas aquello. Pues digo, Dios sabe que tú quieres esas cosas. La palabra de Dios dice claramente que aún no está la palabra en tu boca y aquí Él ya la sabe toda. Y algunos de ustedes dirán, y bueno, y si ya la sabe toda, entonces ¿para qué oramos? Dios te quiere hacer parte de sus propósitos. Él quiere que cuando tú hables, cuando tú dirijas una oración, que a la hora de que te conteste tú le puedas dar la gloria y digas, Señor, gracias por darme el privilegio de ver una de estas oraciones ser respondida. Nosotros no podemos, ese es un término que tal vez se pueda aplicar, se llama hipercalvinismo, donde tú tienes una fe presuntuosa, donde dices tú, pues si Dios ha escogido a la gente, entonces ¿para qué le predico? Si Dios ya sabe todo, ¿para qué oro? Hermanos, la palabra de Dios nos dice, ve y predica, ve y ora, pide, llama, busca. O sea, nosotros no podemos andar queriendo pensar de más, tenemos que pensar de acuerdo a lo que está aquí escrito. Nos tenemos que detener a ver cómo quiere Dios que pensemos y nos ha dado la manera, nos ha dado la forma, nos ha dado los pasos, donde su palabra nos dice, en esto pensad. Piensa en todo lo que es bueno, todo lo que es justo, lo que es noble, en lo que hay alguna virtud, en todo lo que es digno de alabanza. Dice, en esto pensad y el Dios de paz estará con vosotros. Te has puesto a examinar tus pensamientos. Te has puesto a pensar las tragedias que en ocasiones piensas. O lo que quieres y no tienes y te hace vivir frustrado. Como si a Dios no le importara. Te dice el Señor, espérate, no. Tú tienes que pensar en que yo soy un Dios bueno, misericordioso, justo, paciente, bondadoso, ampliamente misericordioso. Y ahí tienes que descansar. La vida, hermanos, no está en nuestro control. Ya tú y yo nos hemos dado cuenta a través de los años de que muchas cosas en la vida no van a suceder como nosotros queremos. El apóstol Pablo, ahí en esa parte que acabo de mencionar de Filipenses 4, hay un mandato por parte de Dios. Dice, por nada estéis afanosos, les leo de Filipenses 4:6. Por nada estén afanosos. ¿Tienes tú esto? Gloria a Dios. ¿No lo tienes? Gloria a Dios también. Antes bien en todo aspecto de tu vida. No únicamente lo que tú consideras que es muy importante o muy espiritual, no, en todo. Reconócelo en todos tus caminos, dice Proverbios 3:5. Dice, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias. Tú presentas tu petición a Dios. Dice, Señor, yo te pido esto. Y te doy gracias. Te doy gracias porque me estás escuchando, Señor. ¿Han leído ustedes? ¿Se han fijado la cantidad de salmos que los salmistas oraban y decían, Señor, da oído a mi oración, ponme atención, Señor, tenme misericordia? Yo cuando leo esos salmos el día de hoy lo que digo, Señor, te doy gracias porque estás escuchando mi oración.
porque ya Cristo me abrió el camino hasta el lugar santísimo para entrar y pasar tiempo en la presencia de mi Padre Celestial, de nuestro Padre Celestial, que sabe exactamente lo que tú y yo necesitamos. Es más, me voy a atrever a algo. Él sabe de qué cosas tienes necesidad que tú no tienes idea. O sea, a ese grado la gracia de Dios, la sabiduría, la omnisciencia de Dios está en Él, de tal manera que te va a dar cosas, como dice Efesios, más allá de lo que pedimos o entendemos. O sea, yo no sé si tú te has puesto a pensar, pero hay una cantidad de cosas que tú y yo tenemos que no pedimos y que Dios nos ha dado y que son sumamente buenas. ¿Puedes decir amén? O sea, Él ha sido excesivamente bueno. Es poderoso, es misericordioso y lo hace porque nos ama. No únicamente vamos a darle a conocer al Señor nuestras peticiones con acción de gracias, sino que vamos a disfrutar, porque sigue diciendo ahí, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Te fijas? O sea, tú vienes, presentas tu petición, le das gracias a Dios, y Él se va a encargar de que a ti venga, cuando lo haces en fe, Él se va a encargar de que venga a ti y a mí la gracia que mora en Cristo Jesús y que ahora mora en nosotros. Dice, y guardará sus corazones y sus mentes. Una cosa es lo que estamos viendo, otra cosa es lo que deseamos. Él quiere asegurarse de que nuestras mentes sean guardadas a la hora de que nosotros pensamos como Él quiere que pensemos. O sea, esto es hermoso que nos diga el Señor, mejor es lo que ven tus ojos, que lo que andes pensando querer tener, que tú no sabes idea si es bueno o no para ti. De hecho, ahorita lo vamos a ver porque aquí sigue diciendo exactamente eso. Decía el puritano Matthew Henry, decía, aquellos que saben agradecer por lo que tienen, dicen sus notas, siempre tienen suficiente. ¿No te encanta eso? ¿No te encanta que cuando tú eres una persona que vive con gratitud, todo se te hace de más? O sea, se te hace de más. En donde vivas, sea tuyo o no sea tuyo. El carro esté nuevo o esté gacho. Tú y yo no somos merecedores de eso, hermano. Lo tienes por la gracia de Dios. Y te subes a tu carrito. Gracias, Padre, porque puedo traer un carro. Lo vas a ver más nuevo y mejor. O también decía el pensador C.S. Lewis, si tengo en mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, fíjate bien lo que está diciendo, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. O sea, quiere el Señor que quite tus ojos de lo que deseas. Y si tú tienes un deseo sobre esta tierra que no está satisfaciendo y no se puede satisfacer de ninguna manera, esto es verdad. O sea, es que tú y yo estamos hechos para otro mundo, estamos hechos para el reino de los cielos. Somos criaturas que tenemos la eternidad por dentro y que se nos ha dado la eternidad por la persona del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Entonces, si te encuentras o vives el día de hoy con una situación, una necesidad que no te satisface, te quiero animar a una cosa. Te quiero animar a que te deshagas de ella. Ya. Como alguien diría, get a life. O sea, ponte a vivir disfrutando de lo que tienes aquí. No andar con este desgarre, con esta aflicción de espíritu que te tiene corriendo porque no has traído tus pensamientos a la obediencia de Cristo. De hecho nos dice ahí en 2 Corintios, dice que nosotros debemos de traer todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia del Señor Jesucristo. ¿Sabes para qué? Para que luego, una vez que se los entregas, tú esperes a que Él te revele su voluntad. Porque hay muchas cosas buenas, hermanos, pero no necesariamente son la voluntad de Dios.
muchas de ellas. Aquí está el Espíritu Santo de Dios, cuando podemos ver entonces cuando el Señor Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. O sea, empieza el Señor Jesucristo desde que empieza su ministerio terrenal a decirnos, o sea, aquí no es el final de tu vida. Tengo algo preparado. En la casa de mi Padre hay muchas moradas y mi Padre y yo estamos trabajando para cuando tú llegues ahí. Nosotros te vamos a tener una morada eterna. No te enamores de este mundo, porque este mundo y sus pasiones pasan, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Hermanos, nuestra gratitud entonces no va a depender de nuestras circunstancias. Todos tenemos circunstancias bien diferentes. Lo que va a hacer una diferencia en nosotros es una postura de gratitud que está anclada en la persona de Jesús. Es una decisión que se ha tomado para ir con el Salvador, Cristo Jesús, que está sentado el día de hoy, en este momento, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, con quien podemos ir y decirle, Señor, yo traigo muchos deseos en mi mente y mi corazón y los había estado esperando por tanto tiempo, pero el día de hoy yo renuncio a ellos, los pongo en tus manos y espero que tú hagas tu voluntad en mi vida. Líbrame de esta aflicción, líbrame, Señor, de este peso, de esta angustia que me corroe por no tener algo que aún en mi opinión pudiera ser bueno, pero de acuerdo a la tuya, a tu voluntad, no es bueno. Por eso no me lo has dado. ¿Cuántas oraciones ha contestado Dios en nuestras vidas? Muchas. Y podemos acercarnos a Dios con gratitud diciéndole, Señor, gracias por cada una oración que me has contestado. Gracias por las que no me has contestado. Y gracias por las que espero que me contestes. Y me digas un sí o me digas un no. Nosotros debemos estar con esa postura de reverencia ante el Creador del cielo y la tierra que nos dice cuál es la manera de vivir. Nos dice la verdad de Dios que viene y nos redirige en nuestra manera de andar vagando por la mente, por el mundo. Hermanos, déjenme les digo algo. La verdad de Dios no únicamente viene a traer una tranquilidad a nuestra alma, viene a liberarnos. El Señor Jesucristo en el capítulo 8 de Juan dice, vas a conocer la verdad y te vas a ser libre. Toda verdad de todo lo que hay sobre la faz de la tierra, toda verdad es de Dios. Toda verdad. Es la que viene y nos redirige, les digo. La verdad en la medicina, la verdad en el arte, la verdad en la ciencia, la verdad en todo aspecto de la vida viene de Dios, porque es correcta, porque Dios es el Dios de toda verdad. Entonces, cuando nosotros no hacemos caso a la verdad de Dios, vamos por lógica a estar engañados en nuestra mente, vamos a estar sufriendo las consecuencias nada más por no quererle creer. Entonces, nos habla lo que sigue, mi siguiente punto, de la soberanía de Dios. O sea, vemos esta parte, digo yo, déjenme les digo que este estudio de Eclesiastés, le decía ayer a Marta, le digo, a mí me ha cambiado la vida. A mí me ha ajustado muchas cosas en mi vida. Y en esta parte del versículo 10 y 11, donde dice, a lo que existe, ya, fíjate lo que dice, lo que existe. Dice, ya se le ha dado nombre y se sabe lo que es un hombre. No puede luchar con él que es más fuerte que él, está hablando lógicamente de Dios. Y cuando hay muchas palabras, aumenta la vanidad. Y hace una pregunta retórica diciéndole, entonces, pues, ¿cuál es la ventaja para el hombre? Se la pasa hable y hable pensando que sabe, argumentando, debatiendo y no tiene idea de lo que está haciendo. Aquí lo que el predicador Salomón afirma es que ya todo está determinado por Dios, todo.
Todo, absolutamente todo, tiene ya un nombre dado por Dios. Todo. Y luego nos pone ahí del otro lado, ¿y qué es el hombre? O sea, ¿qué onda con el hombre? O sea, ya está todo definido sobre la faz de la tierra, absolutamente todo. Y luego nos dice, ¿y el hombre qué onda con su vida? Se sabe lo que es un hombre. Lo que nos está enseñando aquí es esto, que Dios es totalmente soberano. Él es el creador del cielo y la tierra. A todo le ha puesto Dios un nombre y luego trae al hombre y dice, a ver, vamos a platicar tantito de ti. ¿Quién te crees que eres? En ocasiones me ha podido decirle algo a la gente porque piensan que cosas suceden por ellos. No, es que yo hice esto y luego pasó esto y cosas serias, por supuesto. Y los he tenido que detener. Les he dicho, ¿y tú quién te crees que eres? O sea, Dios es soberano. No cae al suelo la hoja de un árbol si Dios no lo permite. Pero como no creemos, o no tanto que no creamos, pudiéramos decir, sino que a lo mejor estamos confundidos, pensando que sí, efectivamente, nosotros tenemos algún tipo de poder. No, no hay tal poder, no hay tal cosa. El hombre que no entiende la soberanía de Dios se está poniendo en un pleito contra Dios como alguien que se quisiera parar enfrente del mar a decirle a las olas que no hagan olas. O querer decirle a un objeto que al soltarlo le puedas decir, detente ahí. Nosotros no podemos luchar contra la gravedad. O sea, estas son cosas creadas por Dios. Y son cosas, nada es insignificante de lo que Dios ha hecho, pero es algo relativamente insignificante. Entonces hay personas que a la hora de que no entienden que Dios es soberano, se ponen a cuestionar sin saber y sin percatarse de que Dios a ti te vio en el vientre de tu mamá. Y no únicamente te vio, dice que nuestro embrión fue formado por Dios. Dice, y luego fueron formadas todas aquellas cosas que habrían de ser en tu vida y en la mía, sin faltar una sola de ellas. ¿Y tú te crees Juan Camaney? ¿Quién te crees que eres? Somos hombres con una limitación seriamente tremenda. Alguien escribió y dijo la paz en sus notas dice, no viene cuando controlas tu vida, ya ven cómo la queremos controlar, sino cuando reconoces quién la controla. Me da risa porque digo yo, esto es cierto, esto es una verdad. O sea, cuando nosotros llegamos a rendir nuestras vidas al Señor Jesucristo, cuando nosotros entendemos que todo fue hecho por Él, por medio de Él y para Él, entonces lo que nos resta es venir a rendirnos y decirle, Señor, tú me has creado para ti y necesito que me enseñes a vivir como tú quieres. Si nosotros no le ponemos atención a la Escritura, vamos a estar viviendo como queremos, aunque vengas a la iglesia, aunque seas cristiano. O sea, te vas a estar topando con situaciones difíciles en la vida que no vas a saber qué hacer. Juan Calvino escribió en un momento dado en sus notas, nada acontece sino por el secreto consejo de Dios. Hay una parte en la Escritura, no la puse en sus notas, pero está siempre presente en la mía, en mi mente, en mis notas de mi mente, que dice, Deuteronomio 29, dice, las cosas reveladas son para vosotros y para vuestros hijos. Y lo dice, y las cosas ocultas le pertenecen a Dios. Por lo tanto, nosotros entonces
puesto que tenemos las cosas delante de nuestros ojos y sabemos que es Dios el que las ha revelado, lo que tenemos que hacer entonces es decir, yo voy a hacer lo que sé. Por eso no tenemos nada que andar haciendo con lo que no sabemos, con las especulaciones de nuestra mente. De hecho, la palabra de Dios nos dice que la palabra de Dios tiene poder para romper todos los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Son como estructuras, como estos pilares. Se forman en nuestra mente pilares, por ejemplo, la gente que piensa que no sirve para nada, alguien se lo dijo o se lo dijo a sí mismo y lo ha creído toda su vida, aún siendo creyente. Creyente nacido de nuevo, donde ya ha leído 2 Corintios 5:17, que dice que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Todas las cosas viejas pasaron. Ahora estamos en Cristo, hermanos. Somos muy útiles a Dios. Somos instrumentos, o debemos de ser instrumentos en las manos del Dios vivo. La recomendación, la instrucción por parte del apóstol Pablo es el que se limpie de todo este tipo de cosas, dice, empieza a hablar de pecados, dice, será instrumento útil en las manos de Dios. Por eso nos deshacemos de pecado en nuestras vidas, de fantasías, de ilusiones, de mentiras que están nomás trastornándonos y trastornando a los que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo pensar correctamente. No sabemos cómo entender la soberanía de Dios. Aquí lo que Salomón hace es que nos habla de la limitación del ser humano. ¿Qué es el hombre? Dice. Es finito, es dependiente, es incapaz de controlar su propio destino. Y esto, hermanos, puede ser algo muy, muy frustrante. Porque no podemos luchar con el que es más fuerte que nosotros. Aquí es lo que dice. Lo que está aquí diciendo es, a lo que existe ya se le ha dado nombre y se sabe lo que es un hombre. No puede luchar con el que es más fuerte que él. No puede, no debemos de andar tratando de hacer este tipo de cosas. O sea, las citas que le puse ahí de Isaías 45:9. Ay del que contiende con su hacedor. Y luego Pablo pregunta en Romanos, ¿quién eres tú, oh hombre, para que alterques con Dios? ¿Quién eres? Estas son preguntas fuertes, son cuestionamientos que vienen por parte de Dios que nos deben de llevar a reconsiderar si nosotros estamos enojados con Dios o no. Si a nosotros no nos gusta la voluntad de Dios. Aquí lo que Salomón hace es que cierra la puerta a toda ilusión de que el hombre tenga control sobre su vida. Tú y yo no tenemos control de nada, hermano, de absolutamente de nada. Pero luego, ahí mismo se pone Salomón a ver cómo es precisamente que el hombre responde. Cómo dice cuando hay muchas palabras. O sea, aquí lo que está diciendo, tú piensas que porque tú andas de filósofo, de creerte que eres muy sabio y muy inteligente, ¿tú crees que tus palabras a Dios le hacen diferencia? Cuando lo que producen los argumentos es confusión. No únicamente es confusión cuando tú y yo tenemos inquietudes de cosas que no sabemos y nos queremos a darle respuesta a las personas. Lo único que pueden producir en un momento es un desacuerdo, una mayor confusión que nos debe entonces en situaciones como esas a reconsiderar si lo que estamos argumentando tiene un respaldo bíblico. Les decía ahorita en la mañana y en la reunión de oración que mientras nuestros argumentos no tengan un respaldo bíblico, lo que vamos a estar haciendo es trayendo palabras. Nuestra consejería es bíblica porque a todos los problemas del ser humano, a todos los problemas que nosotros tenemos como ser humanos, necesitamos oír la verdad de Dios. La verdad que nos ubica. Y decimos, caray,
No había entendido esto. Ahorita está el Espíritu de Dios iluminándome y trayéndome a mi corazón claridad acerca del por qué estoy tan frustrado. Porque has tenido un deseo que Dios no tiene para ti. Dios no lo quiere para ti. Y entonces argumentamos contra Dios. Y lo que sucede es que aquí nosotros debemos de cuidar, no querer creer que sepamos más que Dios. Él, el Señor Jesucristo, dice su palabra, el libro de Apocalipsis, Él es el alfa y el omega. ¿Sabes qué es eso? Él tiene la primera palabra y la última palabra. Tú y yo no. No querramos nosotros contender contra el soberano, contra el creador del cielo y de la tierra, como lo hizo Job cuando decía: yo pensaba que te conocía. Yo pensaba que sabía quién eras tú, hasta que se quedó sin nada. ¿Saben por qué se quedó sin nada? Dios quería en gran manera, lógicamente, tratar con el corazón de Job, pero también tratar con el nuestro. Porque cuando le quitó absolutamente todo, la salud, o sea, nomás eso no, o sea, la salud de Job se acabó, nomás su vida existió ahí, para que supiera quién es Dios. O sea, ser un hombre riquísimo, poderoso, una familia grande, todos sus hijos murieron el mismo día, sus ganados se acabaron. Y dijo, llegó al final de su vida, en el capítulo 43 de Job, dice, yo creía que te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Tú y yo ahora podemos ver a Dios aquí. Aquí está revelada la palabra de Dios. Aquí está la verdad de Dios, que si tú y yo la creemos, va a venir a liberar nuestro corazón de ideas que tenemos muy inapropiadas y que nos causan muchos problemas. Dicen sus notas: Dios ha determinado el orden de la realidad. Nada escapa a su soberanía. El hombre es limitado e incapaz de contender con Dios. Toda nuestra pretensión, hermanos, de querer creer que sabemos algo es una ilusión, es una mentira. Nuestro lenguaje, humanamente hablando, debajo del sol, si quitamos a Dios de la ecuación, nosotros no vamos a poder resolver nuestro problema existencial, no vamos a entender por qué estamos aquí. Si la palabra de Dios no es la que está gobernando tu vida, tú no vas a saber para qué fuiste creado. Y vas a estar viviendo atorado, topándote con pared y preguntándote: ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Bueno, para eso Dios ha provisto su cuerpo, para que podamos venir a rebotar ideas, escuchar a los pastores que te hablen la palabra de Dios. Nosotros aquí no estamos predicando nuestra experiencia. Nuestra experiencia es mala experiencia. Nos hemos topado con pared muchas veces. Hemos tenido que aprender una y otra vez a depender de una manera plena en la soberanía de Dios. A depender de la clara dirección del Espíritu Santo que Él nos ha dado. La frustración humana nace de querer gobernar lo que solamente Dios gobierna. ¿No has sufrido tú al estar pidiéndole a Dios por cosas y lloras y te frustras y te desesperas y todo? Y luego ves la mano de Dios obrar de una manera diferente a como tú lo pediste. Y en ocasiones, ¿sabes qué se me hace fuerte esto? Que en ocasiones somos tan tremendos que se nos olvida dar gracias porque Dios nos da algo mejor. O sea, esto de dar gracias es una cosa que tenemos nosotros que practicar. Pero en cuestión de las palabras, cuando hay muchas palabras, aumenta la vanidad. Sean debates filosóficos, quejas contra Dios, intentos humanos para querer explicar o justificar la vida. En nuestra experiencia es
que el uso excesivo del lenguaje humano lo único que hace es nos lleva a entender lo incomprensible de Dios. O sea, entre más debatimos, más nos damos cuenta, y lo he escuchado varias veces, yo pensaba que sabía. Y entre más pasa el tiempo, más me doy cuenta de que menos sé. ¿Es correcto eso? ¿O está aquí lleno de filósofos? ¿Cuál es la ventaja? Dice. ¿Cuál es la ventaja? Si el hombre no puede cambiar su condición, tampoco puede explicarla plenamente. Por eso dice, ¿qué gana realmente? Nada. Mientras viva separado de la perspectiva de Dios, va a seguir sin entender por qué o para qué. 3 verdades fundamentales de estos versículos que acabamos de leer. Están en sus notas. Dios ha determinado el orden de la realidad. O sea, Él es el que ha diseñado. Este mundo, hermanos, tiene el nombre de Jesús. O sea, este mundo le pertenece a Jesús. Es de Él. Él es el creador. Nada escapa a su soberanía, nada. Por eso podemos vivir tan tranquilos. Dios está en control y yo espero en la soberanía de Dios. El hombre es limitado e incapaz de contender contra Dios. Hermanos, nosotros, en lugar de venir a contender con Dios, lo que tenemos que venir es a rendirnos a Él. Y eso es precisamente lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario. Vino a abrirnos la puerta a la entrada del lugar santísimo para que podamos ahí pasar tiempo con Dios. Ya se los he dicho varias veces, se los vuelvo a repetir. Ora. Ora, por favor. Métete a tu closet. Pasa tiempo con tu Creador. Derrama tu corazón delante de Él y dile, Señor, si algo yo quiero aprender es hacer tu voluntad. Ilumíname, transfórmame, líbrame de mis mentiras. El padre de toda mentira, ¿cómo se llama? Diablo. El padre de toda mentira. Y nosotros tenemos que aprender a aborrecer la mentira, porque ha causado tanto daño. Desde el principio llegó y le dijo mentiras a Adán y a Eva. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado de cómo es que estamos nosotros buscando vivir una vida bajo el esquema divino de Dios. El problema del hombre no es que no tenga respuestas, dice sus notas, sino que no puede cambiar su condición. Ve esto. Y entre más habla, más evidencia su incapacidad. Dice la palabra de Dios que en las muchas palabras no falta pecado. ¿Se han fijado cómo hay gente que no se cansa de hablar? Dice que en la multitud de palabras no falta pecado porque sacas lo que traes en el corazón. Dice Salomón en el libro de Proverbios, dice que aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Así es que es mejor callarnos, hermanos, que luego que la gente sepa que realmente somos unos necios. Y esta última parte, donde dice, ¿por qué? ¿Quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida? En los contados días de su vana vida. Los pasará como una sombra, pues, ¿quién habrá saber al hombre lo que sucederá después de él? El hombre, nosotros buscamos sentido, buscamos un control, una satisfacción, pero tenemos un problema. Somos ignorantes. Somos ignorantes de la palabra de Dios. Tenemos una vida sumamente breve, estamos sumamente limitados y por eso pregunta, ¿quién sabe lo que es bueno? Tú y yo seguramente que hemos hecho cosas que pensamos que son buenas y acaban siendo no buenas. ¿Estás de acuerdo con eso? Dices, sí, ya la regué. Y no únicamente no sabemos lo que es bueno, sino qué es lo que va a venir después de eso. Y quién sabe lo que vendrá. La primera pregunta es que nos hace saber que nosotros ignoramos lo que es bueno, realmente bueno. Llegó un individuo ahí con el Señor Jesucristo y le dice, maestro bueno. Y le dice Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, nomás hay uno. O sea, para que si tú te crees muy bueno o muy buena, o sea, nada más hay uno.
Nada más hay uno, y es Dios. Nos hace ver nuestra limitación moral de que nada más Él es el único bueno, y no se refiere necesariamente a lo moral, sino a lo conveniente. Lo bueno de Dios es lo conveniente de Dios, lo provechoso, lo que realmente satisface el alma, lo que realmente nos debe de importar. Eso es lo bueno. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y aunque hayamos tenido experiencias terribles, las hemos tenido, Dios es bueno. Y ahorita no alcanzamos a ver esa bondad de Dios, pero la vamos a ver en la eternidad, hermanos, porque Dios no miente. Y dice, todo obra para bien de los que aman a Dios. Todo. Lo trágico también, pastor, también. Lo incomprensible también. Dios es bueno y Dios nos ama y nos mandó a su Hijo Jesucristo para que pudiéramos apropiarnos de toda la bondad de Dios a través de su Hijo Jesucristo. El no querer tener nada que ver con Jesucristo te está encadenando, no únicamente aquí, sino en la eternidad, a una tragedia existencial aquí y eterna en el infierno. El no querer nada con Él tiene consecuencias sumamente terribles. Él está pensando en que las cosas que son buenas, que el hombre así piensa cuando no tiene a Dios en su mente, pero le deja la inquietud esta: ¿de veras tú sabes si son buenas? Pues no, la verdad es que no sabemos. ¿Por qué? Porque tenemos un tiempo dado por Dios, limitado, sumamente limitado. ¿Qué dice el Salmo? Porque son 70 los años del hombre y 80 si robustos, son los promedios, por supuesto. Sí sé que hay personas que llegan a 100 o 103. Pero estamos limitados, hermanos. Y tenemos que aprender a vivir sabiamente en nuestros vanos días. O sea, nos ha dado una medida de días en la que si algo debemos de estar siendo muy intencionales es buscando si estamos viviendo de acuerdo con la verdad de Dios, no con nuestras mentiras. El ser humano vive tomando decisiones sin garantía de que conduzcan al bien verdadero en nuestros contados días. Está limitada la vida, medida y finita. Está breve, que es inestable y difícil de comprender. Dice que los vamos a pasar como una sombra. Nuestros días los vamos a pasar como una sombra. ¿Sabes cómo qué? Como ¿qué ve Dios nuestra vida sobre la faz de la tierra? Como el vapor de tu café. Así se pasa. Comparación con la eternidad, hermanos, no hay manera de ni siquiera poner una analogía, una metáfora, no hay. O sea, es el tiempo eterno de Dios desde antes de la fundación hasta la eternidad eterna. Y nosotros querer comprender en 70, 80, 90 años, 100 años, la vida, apartados de Dios, es verdaderamente una locura que se nos ocurra hacer ese tipo de cosas. Este texto que nos dice Salomón es para los que quieren vivir debajo del sol, queriendo entender lo invisible por medio de lo visible, lo cual nada más nos hace ver una cosa, que somos sumamente ignorantes del presente. Y al vivir de esa manera vamos a estar viviendo una existencia marcada por dos cosas: por la fragilidad y por la incertidumbre. O sea, hay una incertidumbre por decir, hijo, ¿qué hago con esto? ¿Qué no hago? Y no preguntamos, Señor, ¿qué hacemos? No venimos a la palabra de Dios a investigar qué es lo que Dios quiere que hagamos. Vean su nota que dice ahí: el ser humano vive ansioso. Espero que tú no seas uno de esos, porque no controla el futuro y no entiende el presente. La vida sin Dios, hermanos, es un enigma sin resolver. Podemos tener todos los recursos, pero no van a quitarnos nuestro problema existencial. No lo va a resolver, hermanos. Ya lo vimos del hombre más rico. Esta vida no se trata de las riquezas, no se trata de los recursos, del éxito, del placer. Se trata nada más y nada menos que de Dios.
Tú y yo queremos tener satisfacción, deleite, confianza, paz, esperanza, gozo. Necesitamos a Cristo. No hay manera de que tú y yo podamos vivir la vida verdadera de Dios sin la verdad. Ya se nos dijo el domingo pasado cuando se mencionó Juan 14:6, yo soy el camino, el único camino, la verdad y la vida. Tú sin Cristo estás perdido, estás muerto en tus delitos y pecados y tú, aunque te creas muy religioso, si tú ignoras la verdad de Dios, vas a estar pagando las consecuencias. Decía Billy Graham, cuando alguien te diga que la vida es corta, tú le dices, huye del pecado. Sí, la vida es corta y hay que vivirla. Dile que el fuego del infierno es eterno y debe de ser evitado. Si tú eres una persona que le has entregado tu vida a Cristo, hijo, ¿cómo le pido yo a Dios por ti? Ustedes muchos son las ovejas por las cuales Cristo vino a derramar su sangre en la cruz para hacerlos parte de su familia. Pero al hacerlos parte de su familia, como un padre que debe instruir a sus hijos, nosotros estamos siendo instruidos por nuestro Creador, por nuestro Salvador, para que vivamos la vida como Él quiere que la vivamos, con una mente que ha sido renovada por el poder y la palabra de Dios. Quiero terminar leyendo un salmo que, si no todos, creo que todos en un momento dado lo habremos oído mencionar. Porque esto es lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Él quiere enseñarnos a vivir la vida con los ojos puestos en Él. Dice el Salmo 23, para el que está aquí perdido, y o el que anda como creyente divagando en campos que no son los que deben estar, dice el Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. O sea, este Dios amoroso. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Pueden estar tus enemigos ahí y Él está preparando una mesa enfrente de ellos. Has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Vamos inclinando nuestros rostros. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu verdad que nos enseña de qué manera hemos de vivir, de qué manera debemos de pensar. ¿Qué entendimiento tendremos que tener ante el soberano Dios, creador del cielo y de la tierra, con quien podemos o creemos que podemos contender sin darnos cuenta de que somos como vapor? Ayúdanos entonces, Señor, a ver y a contestar preguntas que nos hagan ver de una manera correcta nuestra finitud, nuestra limitación, de tal manera que nos lleven a buscar encontrar en ti lo que solamente tú nos puedes y nos quieres dar. Pues lo pedimos todo esto para tu gloria y lo pedimos en el nombre del que vino del cielo a derramar su vida por nosotros, para hacerse luego nuestro pastor. Te damos gloria y te damos honra en el nombre de Jesús. Amén.